qué privilegio, gracias a mis pastores por darme esta oportunidad. No, mentiras, yo sé que ellos lo hacen en amor y pues hoy cuando llegué Valentina, Nata, pastor me dijo que tenía que dar los anuncios y estaba así súper nerviosa y yo la miraba y me veía en ella porque me pasaba como algo similar, ¿sí? Y mi pastor era, y sáqueme oro, y sáqueme oro. Y bueno, pues es por Dios que estoy aquí, ¿sí? Y por mis pastores, ellos han sido esenciales en este proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, pues los honro y los amo mucho. Bueno, y ya. El día de hoy, mis queridos hermanos, traje una prédica que es, no, mientras, cuando uno prepara la prédica siempre trata con uno primero, ¿no? Y esta prédica me confrontó y la titulé Es de cosa de vida o muerte, ¿sí? Entonces, levanten la mano aquí, ¿cuántos salvos? Amén. ¿Todos están seguros de que son salvos? ¿Sí? Listo. Si no, pues al final lo arreglamos. Listo. Ya tienen a Jesús en su corazón porque pues ya son salvos, ¿cierto? Si tienen a Dios como su Padre, ¿están seguros totalmente? Listo. Si hay esa convicción en ustedes, entonces quiero que me acompañen a Juan 3:16, ¿sí? Y acá dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estoy leyendo la PDT. Y bueno, o sea, nos ponemos a pensar o a ver como de que, ¿por qué Dios tuvo que amarnos tanto? ¿Sí? Y no solo eso, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿sí? Y más tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, cuando dice de tal manera, o sea, a mí me hace pensar como mucho amor, o sea, yo digo, como decía Valen al principio, o sea, es demasiado que de pronto no lo podemos comprender ni como imaginar o llegar, ¿sí? Y sí, sabemos que la salvación nos trajo perdón, nos trajo sanidad, nos trajo justicia, ¿sí? O sea, nos dio la justicia de Dios y ya podemos tener una correcta posición delante del Padre, ¿sí? Y pues ya nuestra vida no es nuestra, sino que ya le pertenece al Señor, ¿sí? Pero la razón por la cual es este versículo es porque realmente Dios nos quería librar del infierno, ¿sí? Y es que ahí es el único lugar en donde nosotros, sin Jesús, merecemos estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el infierno es el lugar más justo que existe, donde todos los que van ahí reciben lo que merecen, ¿sí? Y pues no quiero aterrarlos con el infierno, pero sí, es importante que nosotros seamos conscientes de que hay un infierno. O sea, nosotros sí, el cielo, y es maravilloso, y sabemos que las calles son de oro y el mar de cristal, y que vamos a pasar allá toda una eternidad alabando y gozándonos con el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué hay de los que van al infierno? Y eso realmente, o sea, confronta, ¿no? O sea, uno dice, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera yo al infierno? Ya no es un lugar chévere. La gente piensa que ir al infierno es como estar ahí como de que, ay, bueno, peco y entonces allá en el infierno puedo seguir tomando y llevar mi vida como a mí se me dé la gana. Y no. O sea, realmente el infierno, o no, esto es como la caña de pescar, es lanzada, ¿sí? ¿Y qué hay en la caña de pescar? Una carnada, ¿sí? Y digamos que esa carnada son mis deseos, mis pasiones, ¿sí? La tentación, ¿sí? Pero entonces esa carnada está cubriendo, ¿qué? El anzuelo, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, las personas muerden esa carnada y ¿qué hace el pescador? Jala, ¿sí? Entonces,
¿Qué le pasa al pez después de que es jalado? Se muere, ¿cierto? Y lo fritan y lo cortan y le hacen. Eso mismo le pasaría a ustedes si fueran al infierno y a las personas que irán al infierno, porque a diario las personas se están muriendo, ¿sí? Y no solo las personas. Hoy específicamente quiero hablarles de una población que son los jóvenes, ¿sí? Y hoy en día es doloroso ver cuántos jóvenes se suicidan, cuántos jóvenes andan deprimidos, sin rumbo, y a mí eso me asombra. O sea, en la academia donde yo trabajo, veo, o bueno, mis estudiantes, la mayoría de ellas sufren de problemas de depresión y ansiedad, y a mí eso me aterra. O sea, o pues no es que me aterre, sino que yo las entiendo, porque pues yo también antes del Señor, o bueno, antes de ser renovar mi mente, ¿sí? Sufría como de eso, ¿sí? Y yo les digo, oigan, pero es que aquí está Jesús, y es que Jesús, y les hablo, y les hablo, y les hablo, pero ellas como de que no entienden, tienen ahí una venda, ¿sí? Y bueno, créanme que cuando uno habla de Jesús, en algún momento esa semillita que uno sembró germina. No, puede que no sea con usted, pero sí puede que sea con alguien más, ¿sí? O sea, que alguien más le predica a esa persona, y esa persona entonces ya, esto era lo que me decía la profe, ¿sí? Exacto. Pero sí es alarmante ver a los jóvenes matándose, y sí, y bueno, nosotros ya que somos salvos, ¿sí? No nos podemos sentar como como expectantes, como uff, de la que me salvé del infierno, porque es que de pronto sí, me voy es como quemando, ¿sí? Pero no, nosotros no podemos sentarnos y comer crispetas y estar expectantes de, ay, ese se salvó, ay, qué chévere, gloria a Dios. No, 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 no. O sea, nosotros tenemos que ser activos, ¿sí? Porque si esa persona se salvó, ¿por qué fue? Porque seguramente alguien le predicó, porque seguramente esa persona vio, se dio cuenta que hay algo diferente cuando tiene a Dios, ¿sí? Y bueno, pues nosotros hemos sido reconciliados con Dios, y quiero que me acompañe a 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20. Y dice así: todo lo nuevo viene de Dios. Sigo leyendo la versión en PDT. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Y realmente el que usted sea salvo tiene un propósito. En Efesios 2:10, si no estoy mal, habla de que nosotros fuimos recreados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿cierto? Pero entonces muchas veces pensamos que hacer buenas obras es no venir, servir, pastor, mire, le tengo, no. Sí, puede que sí, pero esa no debe ser nuestra motivación. Y más allá de eso, nosotros tenemos propósito específico, pero están primero los generales, ¿sí? Los propósitos generales. Y el propósito de que nosotros fuésemos reconciliados nos hace automáticamente reconciliadores, ¿sí? Nosotros somos los reconciliadores, porque acá Él está diciendo, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Nosotros los que ya tenemos la verdad, ¿sí?
Pero entonces es hasta egoísta que nosotros seamos tan selectivos, porque yo lo digo porque, como les decía, esto trata conmigo también, trató primero conmigo. Uno muchas veces cuando va a evangelizar, uno empieza como a caminar y como tímido, ¿será que le hablo a este? No, ese no tiene cara de recibir. ¿Qué les hace pensar o qué nos hace pensar o creer a nosotros que somos jueces para decidir quién es y quién no es salvo? La palabra se tiene que hablar. Nosotros ya la tenemos aquí, nosotros la tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Y en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Y eso me hace pensar de que ese amor tan grande que hablaba en Juan 3:16 es el mismo amor que fue derramado en mi corazón, ¿sí? Y a mí me parece tan increíble, y yo cuando estaba preparando esto como lloraba y decía, uy, Dios, perdón porque es que de verdad, ¿qué me hace a mí creer que yo soy quién para venir a decir quién es o quién no es salvo? Yo tengo que hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, lo dice claro en su palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como de que al facilito no le acercamos. Y créanme que ustedes se van a llevar una sorpresa muy grande cuando le hablen a esas personas que de pronto ustedes creen que no van a recibir. Y realmente la gente se va al infierno. Y es que si el amor de Dios, ese mismo amor que me salvó, que me redimió, que me dio vida eterna, no produce en mí compasión por las personas que se están perdiendo a diario, que están muriendo a diario, no estoy en nada. Como dice en 1 Corintios 13, si yo no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve ir a cada jornada de evangelismo de la iglesia a predicar el evangelio. De nada me sirve eso. Pero en sí lo que quiero dar a entender es que si Dios lo ama a usted, asimismo Él ama a todas las personas que están sin Él. ¿Y qué pasa? Que acá, como dice en Juan 3:16, Él no quiere que nadie, y nadie se pierda. Y bueno, este tiempo en el que estamos, Satanás está atacando nuestra generación. Y esta generación son los jóvenes. O sea, los jóvenes no son la nueva generación, los jóvenes son esta generación. Y Satanás los tiene pero atrapados, confundidos. ¿Y saben una cosa que me asombra de Satanás? Que él cumple un principio que todo cristiano debería cumplir y que nosotros no cumplimos muchas veces. Y es que Satanás tiene una paciencia, pero una paciencia no solo para mantener a esos jóvenes atrapados, sino también para confundir a los que ya están dentro de la iglesia. Y estamos permitiendo eso. Pues gracias a Dios nuestra iglesia es una iglesia, yo amo mi iglesia, pero sé que no es perfecta y sé que todos están, nadie está exento de pasar por una situación así. Pero si esto fue lo que Dios me dio hoy para hablar, es por algo. Y algo que he aprendido es que cada vez que el Señor habla aquí a la iglesia por medio de algo, o es algo por lo que estoy pasando o por lo que voy a pasar, pero de que paso por la prueba, la paso. Y realmente mi vida debería reflejar a Cristo. Mi vida, o sea, mi sola presencia debería ser ya un factor diferenciador al mundo. Porque yo no soy como el mundo, yo soy como mi Padre. Y yo debería ser un promotor de Jesús. Decir, hey, Jesús te ama, Jesús te quiere salvar, miren, Jesús tienes esto. Pero yo no puedo predicar el cielo sin predicar el infierno.
porque es que allá es donde va a terminar esa persona si no acepta a Jesús. Allá es donde va a terminar esa persona si yo no hablo. Y realmente Satanás vino a lo que vino, a robar, matar y destruir. Ahora, quiero dejar en claro una cosa, y es que el infierno no fue preparado para los hombres. El infierno fue hecho para Satanás. Y Satanás quiere hacer perder a la humanidad en el infierno con él. Porque realmente el que tiene el control del infierno es Dios. Y si la persona se va para el infierno, o bueno, decide irse para el infierno, uno pensaría como de que bueno, pues no es tan mala persona. Pero es que si esa persona no se va para el infierno si no acepta a Jesús, Dios sería un Dios injusto. ¿Y qué es lo que pasa? Como les decía, el infierno es el lugar más justo que existe, porque es el lugar donde no está ni la misericordia, o sea, no está la misericordia de Dios, es un lugar fuera de la presencia de Dios. Pero Dios, eso no quiere decir que Dios no tenga el control, porque allá Satanás también va a padecer. Y bueno, continúo con... Y bueno, otra cosa es no permita que sus limitaciones o prejuicios hagan que usted sea una persona ociosa. Y quiero que me acompañen a Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Permítanme, yo lo busco acá rápido. 11:9. Dice: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Y yo cuando leí este versículo yo dije, fuerte, fuerte, porque realmente eso es lo que nos está enseñando el mundo. ¿Sí? Como sigue tu corazón, persigue tus sueños, solo importas tú, solo importa que te hagas feliz a ti mismo. ¿Sí? Y ustedes ven en Instagram y todos los videitos que salen en esos shorts, es lleno de eso. Y uno como que a veces, ay sí. Pero algo que mi pastor me enseñó, y es algo en lo que recurrentemente estoy pensando porque no se me puede olvidar, es algo muy importante y yo creo que ahí se fundamenta la fe. Y es: mantenga la mirada puesta en Jesús, porque Él es el ¿qué? El autor y consumador de nuestra fe. Si yo no tengo la mirada puesta en Jesús, no estoy teniendo fe. Pero acá también dice: gocen la vida y sigan los impulsos de su corazón. Y eso suena mucho como de que lo cotidiano, ¿no? Ay, tengo que ir al trabajo. Ay, no, me cogió la tarde. No, tengo que hacer esto. No alcanza el tiempo. No, es que yo no alcanzo a llegar a la iglesia. O no, que la jornada evangelística. No, el domingo es el único día que tengo para descansar. Lo digo porque yo no fui este domingo, pero bueno. Pues no, esas no fueron tantas las razones, pero sí de alguna manera me lo tomé deliberadamente y eso estuvo mal. Pero bueno, gloria a Dios que el Señor nos corrige siempre por medio de su palabra, ¿cierto? Y es eso, que muchas veces estamos tan ensimismados en nuestra vida que perdemos de vista a Jesús. Cuando Jesús es lo que realmente importa y lo más importante. Si no es que es lo único. ¿Sí? Pero sí, el estar ensimismado, el estar pensando mucho en esta vida, me hace una persona ociosa.
me hace una persona infructuosa. Y ahorita el tiempo ya está muy corto. Jesús ya viene pronto. Y todo el mundo, vea, yo desde que estoy chiquita, o sea, mis papás nos traumaron porque no, que el rapto va a ser pronto y así, pero entonces nosotros lo veíamos de una manera aterradora, o sea, realmente nos producía miedo. Yo me acuerdo que mi hermana hasta tenía pesadillas con el rapto, o sea, era una cosa loca, ¿sí? Y nosotros era como de que hablar del rapto era pensar en que nos íbamos a quedar. O sea, y ahora yo pienso en eso y me da es como risa. Yo digo, es que yo me voy para el cielo, yo sé a dónde voy a ir, ¿sí? Pero en el cielo sí se va, o sea, vamos a poder ver a esas personas que no van a ir al cielo, sino que van a ir al infierno. Y eso como que, imagínese usted viendo allá a su familia, a sus amigos, a cualquier conocido. Es como, Dios mío, porque es que no se vaya por un ratico, es eternamente. Solo hay dos lugares, dos caminos eternos, o el cielo o el infierno. Y bueno, y quiero con esto también resaltar el primer punto de la visión de nuestra iglesia. ¿Cuál es? Listo. Alcanzar a Yopal y al mundo para Cristo. Y no es solo a Yopal, sino al mundo. Tenemos mucho trabajo y poco tiempo. Poco tiempo. Y realmente lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir está haciendo o dando fruto. Yo me lo cuestiono mucho. Realmente yo paso más tiempo en el trabajo que en la casa, en la iglesia. Realmente le dedico más horas de mi vida a trabajar que a estar en la iglesia. Y no es que usted tenga que estar aquí en la iglesia, no, sino que usted puede estar allí alimentando su fe, y no solo alimentando su fe, sino también predicándole a otros, predicándole a esa persona que se encontró. Admiro mucho al hermano George porque ese taxi lo tiene, pero produciendo almas para el cielo. Y eso es admirable. Yo también lo hago, debería hacerlo más. Pero lo reto a que usted se encuentre personas en la calle y les hable, les diga, porque es que ustedes, o sea, la palabra, no me acuerdo en qué parte dice, creo que es cuando, bueno, que dicen vayan, cuando Jesús comisiona como a las personas, a los 70, ¿sí es así? Y les dice vayan y prediquen y sanen y liberen, ¿sí? Porque a eso vino Jesús. Jesús, o sea, el objetivo de Jesús era librarnos del infierno, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, para podernos acercar a Él. Dios no quiere vivir una vida separado de nosotros, y no solo de nosotros, sino de las personas que aún no le conocen. De hecho, Él oró por esas personas. Jesús oró por aquellos que aún no lo conocían. Y bueno, y con esto quiero darle 3 razones por las cuales es importante evangelizar jóvenes. Obviamente a todo el mundo, ¿sí? Pero estoy hablando ahorita de jóvenes. Y bueno, y le cuento así como algo cortico. Hace poquito yo estuve en San Luis, ayudando pues allá a Famife de San Luis y Trinidad. Y eso no se lo conté a mis pastores, no hicimos recuento, pero bueno, se los cuento a todos. Y yo quedé sorprendida, la verdad. Fue, yo creo que el mejor viaje de mi vida, o sea, y descubrí que tengo muy presente a mi pastor hace como unos 6 años, no mentiras, como unos 5 años diciéndome, no, Nata, tú no sirves para las misiones, porque yo me quejaba de todo y yo comparaba, y yo, no, es que así no era, perdón, ¿cómo era que yo decía mi pastor?
como de que es que en Rebaño de Lobos se hace de esta y esta manera, es que allá hacen así, así, así. Y yo no hacía sino comparar a Famife con la otra iglesia a la que asistía allá en Bogotá, porque para mí Famife no era suficiente. Yo decía como que, ay no, esta iglesia es como, y así. Entonces mi pastor un día llegó y me dijo, uy no, Nata, entonces tú no sirves para las misiones. Pero sí, sí sirvo a mi pastor. Ya entendí, ya entendí. Y bueno, y fue allá y yo salí retada. Los que me conocen saben que si algo yo odiaba, o sea, realmente odiaba, era darle clase a los niños. Yo decía, es que los niños, qué fastidio, ese chino me provoca coger y torcerlo, y qué fastidio. Y una cosa loca, o sea, yo decía, no, qué voltaje los niños, no me gusta. Y cómo es la vida que en Famife siempre me pusieron a servir con niños, siempre. Y he hecho como 2 intentos de dejar de servir con niños y me pasan, no señora, se queda ahí. y realmente ahora lo disfruto. Y fluyo, me sorprendo a veces, yo digo, Dios mío, eres tú, porque realmente no es nada más, es Él y pues Él yo disponerme a servirle. Y bueno, y fui allá y quedé asombrada de la cantidad de niños que habían. O sea, realmente habían, no me acuerdo, como 23 niños, bueno, Valeria no está, pero habían muchos niños. O sea, realmente la iglesia de San Luis es en un 80% niños. Es impresionante la cantidad de niños. Y son niños que realmente van a recibir de la palabra. Y yo quedé asombrada, yo dije, wow, Dios, o sea, esto es fuerte, ¿sí? Y me sorprende eso, o sea, niños, ¿sí? Que ellos sí son la nueva generación, ¿sí? Los que vienen detrás de los jóvenes. Y si usted se pone a mirar ahorita el mundo, Satanás se está metiendo duro con la niñez y con los jóvenes, duro, 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 confundiendo su identidad, confundiendo todo. Y es impresionante cómo están de expuestos los niños, ¿no? Y bueno, el punto número 1 es, no podemos permitir que Satanás siga pervirtiendo la identidad y la vida de esta generación y de la siguiente. Y quiero que me acompañe a Amos 8, 11 al 13. Tengo la PDT. Y dice así, el Señor Dios afirma, vendrán tiempos cuando haré que haya hambre en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Andarán todos de un lado a otro buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. En esos días la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Y esto es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, porque realmente ustedes dirán, usted es muy cansona con lo del tema de la depresión, pero es que es algo que es real. O sea, usted le pregunta, se le acerca a cualquier joven en la calle, si no le dice que es satánico, le dice que es depresivo, que tiene problemas de ansiedad, que le dan ataques. Y yo digo, Dios, o sea, ¿cómo poderlos ayudar? Y bueno, quiero que, Yanni, ¿ya tienes el video? Ya, les voy a mostrar un video. Y este video me gustó mucho. Es de Yes His. Ellos son como un movimiento que evangeliza y evangeliza jóvenes. Y realmente me impactó mucho. Y tienen varios, me puse a revisar muchos videos y yo, este es el que necesito. Y bueno, vamos a ver el video. Déjame
explicar. Muy interesante. Esta línea aquí significa que vas a tener una vida muy larga, con mucho éxito. Tienes que ayudar. Yo sé que estoy haciendo acá en el desierto y hay una mujer y se desapareció. Eso es lo que necesito. Detente, cambia ahora tus malos caminos. Entra al paraíso. Y es que hoy en día hay tantas cosas. El mundo siempre como que, no, lo que les decía, no, llénate de ti mismo, tú tienes el poder, está en tu mente, no sé qué. Y la gente busca y busca y busca, pero, o sea, es como que ellos saben que tienen un vacío tan grande, pero lo que no saben es que solo Dios lo puede llenar. Él es el único, la única fuente saciable, lo único que a mí me puede llenar y estar plena y completa es Dios. Y eso no es solo como, ay, es que eso es solo para usted. No, Dios a cada uno nos ama en particular. Y Él no me salvó igual a mí que como salvó al hermano George. Todos tenemos un testimonio que contar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas que aún no conocen de Dios se puedan identificar con cada uno de nosotros. Porque hay cosas que son parecidas, experiencias, sentires, momentos. Y eso son cosas que se tienen que compartir. Y me gustó mucho el video porque, o sea, él tenía sed. Y eso, así es como están los jóvenes hoy en día, sedientos, vacíos,
con hambre, pero ellos no saben de qué tienen hambre. Y ahí es cuando usted entra en acción. Tiene que ser activo, receptivo. Espíritu Santo, muéstrame a quién le tengo que hablar, qué palabras, llena mi boca, dame de nuevo, que yo pueda hablar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y realmente el Señor es muy bueno, y aunque de pronto nosotros seamos flojos, a mí como que yo digo, Dios mío, o sea, de verdad, a veces Dios le toca trabajar con nuestra mediocridad. Y es duro. A Dios le toca duro con nosotros. Yo la otra vez le decía a mi pastora, me siento a veces como tan mediocre con el Señor, porque yo sé que podría dar más, pero me distraigo, le doy prioridad a otras cosas. Pero solo cuando le entregamos nuestra vida completamente a Dios, entonces ahí sí Dios lo manda a usted despepado, allá donde tiene que estar, haciendo ese plan, ese propósito. Y si a alguien yo admiro mucho es a mi pastor y a mi pastora. Y siempre que yo hablo de ellos digo, ellos son un testimonio de vida, de lo que Dios puede hacer, del oro que puede llegar a sacar en cada persona. Y no es que los veneren ni nada de eso, no. Es que ellos con su ejemplo, con sus palabras, con sus acciones, han demostrado quién vive dentro de ellos. Ese cuidado que nosotros tenemos que empezar a tener. Si yo estoy aquí esta noche, no es solo porque mi pastor me haya dicho, no fue a evangelizar, le toca predicar. No. No se asuste mi pastor. Mentiras. Pero si yo estoy aquí esta noche es porque era necesario haber preparado esto y darme cuenta y retarme a mí misma, y espero que a ustedes también los rete esto, de que hay necesidad en el mundo y no hay tiempo. De otro video de esa misma página decía que la vida era como una cuerda y que nosotros solo estábamos concentrados en esta parte de la cuerda, pero la cuerda es larguísima, ¿sí? Entonces haga de cuenta que el resto de la cuerda es la eternidad. Y estábamos ahí, que jajaja, y preocupados, y los afanes, y qué me voy a poner, y estar en tendencia, de moda, y preocupados por esas cosas tan vanas. Y en vez de eso, estar predicando a Jesús, estarle diciendo a la gente, oiga, o sea, nosotros, venga, lo volvemos a leer. Vamos a Colosenses, no, eso no es Colosenses, espérame. Segunda de Corintios, sí, que es reconciliadores, ¿cierto? Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. O sea, esto es un trabajo, esto es más serio que usted estar en una empresa. Esto es más serio que, no sé, o sea, cualquier cosa que usted pudiera hacer. Esto es más serio. O sea, realmente la gente está decidiendo ir al infierno porque no conocen al Señor, porque no conocen lo que el Señor tiene para ellos. ¿Por qué? Porque los jóvenes se están suicidando, porque piensan que en el infierno van a estar mejores, porque piensan que matándose van a lograr dejar de sentir esos vacíos que sienten y las situaciones. Antes va a ser peor, allá van a sufrir eternamente. Y a mí me aterra porque hoy en día mueren más jóvenes que gente adulta, gente mayor, o sea, ya viejitos. Y es aterrador, o sea, yo digo, ¿qué está pasando? Me puse a revisar las tasas de suicidio y de mortandad en los jóvenes y son altísimas. Y en estos últimos años, por el tema de la pandemia, creció demasiado.
¿Cuántos jóvenes fueron al infierno en pandemia? ¿Cuántos? Y nosotros, ay, encerraditos porque nos enfermamos. O sea, esto no es de prudencia. Uno tiene que ser atrevido. Satanás, él no tiene contemplaciones con uno. Satanás no está jugando a ser Satanás. Tenemos que ser atrevidos, osados. Somos los que trastornan este mundo. Y realmente esto requiere mucho valor, porque no todo el mundo va a recibir, ay, sí, me presentaste a Jesús. Muchos no van a querer escuchar, ay, qué fastidio, esta vieja ya me está hablando otra vez. Muchos lo van a tratar mal, lo van a insultar, le van a cerrar la puerta en la cara. Yo admiro mucho a los testigos de Jehová. O sea, ellos tienen su doctrina rara y están re mal, pero qué gente va a ser tan valiente. Golpear puerta por puerta, que ni les abran, que a veces les echen agua o ay, los traten mal. Ellos siguen haciéndolo y uno medio se ofende porque, ay, es que me miro mal. Delicaditos, ¿no? Muy delicaditos. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. Se nos están llevando a nuestros jóvenes porque son nuestros. Le pertenecen a Cristo. Jóvenes llaman más jóvenes. Es el segundo punto. Y quiero que me acompañe a Hechos 6, del 5 al 8. Y bueno, acá lo pongo en contexto. Estaban los apóstoles como ocupados y no podían como concentrarse en la palabra por estar atendiendo los problemas que habían pues en ese momento en la congregación. Y ellos dijeron, no podemos descuidar la palabra por estar sirviendo a las mesas. Entonces allí pues como que se les ocurrió levantar hombres que fueran de fe y de buen testimonio, ¿cierto? Y entonces empiezo a leer. Voy a leer ese. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente. Entonces acá me quiero detener un momento y es que des en cuenta que una acción produjo fruto, pero fue una acción de fe. Ellos no levantaron a cualquier persona, levantaron personas que ya eran espiritualmente maduras. Y bueno, continúo leyendo. Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siguiente. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se cuenta que Esteban, ¿quién era? Un mesero, un servidor. Él servía las mesas. Pero yo creo que Esteban estaba hambriento y había sido saciado. ¿Por qué? Porque esto no lo hace una persona que está vacía. Esteban estuvo hambriento, atento, escuchando las mesas, el ejemplo de Pedro, de Juan, de los apóstoles, lo que decían, lo que enseñaban de Jesús, y Esteban estaba receptivo. ¿Y qué pasó con Esteban? Que Esteban empezó a llevar esa palabra por obra. Ahora no digo que acá nadie lleve la palabra por obra, porque si eso no fuera así, pues no estarían acá.
pero no podemos ser como, ay, un poquito acomodados. No, Esteban se fue con toda. Esteban se me refleja mucho a mi pastor, porque es así, servidor. Y bueno, entonces dése cuenta que crecía la multitud, un joven que está avivado, que está lleno de palabra, es un joven que llama más jóvenes, es una influencer, es una persona que llama. A mí, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, a Famife, me encantó Dayanis. Yo la veía y yo, tan linda esa niña. O sea, pero no porque me gustara, porque no, sino lo que ella reflejaba. No, pues aclaro, porque es que sí. Sí, o sea, era como lo que ella reflejaba, ¿sí? Y no que ella fuera perfecta, pero siempre ha tenido como eso, la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Y eso mismo tenemos que reflejar todos y cada uno. De pronto, ¿por qué fue Dayanis y no fueron todos? Entonces, dése cuenta que sí se está fallando en algo, de que no todos estamos yendo a la acción, ¿sí? Y ella, cuando yo llegué, fue súper intencional. Llegó, me saludó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? No sé qué. Y en cada actividad que había, yo ni siquiera le contestaba el celular. Y ella me llegaba a la casa. Y me sacaba de la casa, yo trasnochaba, vuelta nada, y ella, vamos, que vamos a Río con los chinos de la iglesia, que yo no sé qué, y yo, ay, qué mamera, y ella, vamos, que no sé qué, y yo, bueno, está bien, solo porque ella iba hasta la casa y me buscaba, o si no, pero dése cuenta que hay una intención, y eso es algo que acá nos enseñan, sea intencional, y no solo que usted le hable a una persona una vez y deje de hablar. Mafe lo puede decir. ella como que se queda escuchándome y yo, pero Mafe, es que esto y lo otro, y le hablo. Sea intencional. El Señor necesita personas intencionales, necesita con quien trabajar. Él no necesita su mediocridad. Decida obedecer. Y bueno, vamos a Hechos 7, 58 al 60. Y acá, después de que Esteban, pues ya como vimos que hacía milagros y prodigios, sí, o sea, Esteban servía y en fin en la iglesia, también se levantaron los envidiosos, ¿no? El hecho de que usted predique a Jesús, no, como le decía ahorita, no todo va a ser flores y bonito, no, ¿sí? Pero también va a crear resistencia, porque así es Satanás. ¿Eso quién lo hace? Satanás. Y entonces se levantaron las personas y que no, y rabonas porque les decía la verdad en la cara. Y es que eso es otra cosa, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos ahí ese, ¿cómo es que dice mi pastora? Ese banco, no, sino ese depósito en nuestro interior de palabra, eso uno habla y suerte. Uno habla la verdad, o sea, usted no tiene que disfrazarla. Ay, no, perdóname por decirte esto, pero es que no, porque es que es la verdad. Usted no tiene que pedir perdón por decir la verdad. Y sí, se levantaron contra Esteban y bueno, ya lo tenían por allá para matarlo, ¿sí? Y bueno, ahora sí vamos a leer. Y dice acá, y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, se murió Esteban.
Y acá, yo me acuerdo que la primera vez que yo leí ese pasaje, yo lloré a moco tendido, o sea, lloré mucho por Esteban. Me mataron a Esteban. Pero me impactó mucho. Porque Esteban no le tenía miedo a morir. Él tenía claro quién era y para dónde iba. Y uno muchas veces, ay, yo creo que esa persona no le gustó que yo le dijera eso. No tenga contemplaciones. El Señor requiere de usted osadía. ¿Y qué es osadía? Es que usted sea, hágale con toda. Que usted dé ese paso, que sea valiente, que sea firme. Que no tenga miedo a lo que digan las personas. Las personas pueden decir hasta mico, pero es que a usted lo que lo define, lo que determina su futuro y toda su vida es la verdad de la palabra, es lo que Dios ha dicho de usted. Y si usted tiene claro eso, quién es y para dónde va, para usted va a ser fácil. Usted no se va a poner como de que usted no se va a poner como de que, ay no, tengo tal deuda por pagar en ese momento. No, eso es sin mente como la Barbie. Pero es así, o sea, no le meta cabeza a eso. No le meta cabeza, porque es que si usted le mete cabeza, eso quiere decir que usted está lleno del mundo. Usted no está poniendo su mirada en Jesús. Y algo que me impactó mucho cuando me lo enseñaron y es la cruz. Entonces, la cruz muestra mi relación con Dios, que es el palito vertical, y el horizontal muestra mi relación con las personas. Pero no es tanto como yo me relaciono, sino yo a quién le puedo mostrar amor. Y uno no solo le tiene que mostrar amor a los hermanos de la iglesia, de hecho uno debería mostrarle más amor a las personas que no conocen de Jesús. Porque es que ese amor que fue derramado en su corazón es como espere a ver, yo haber llenado este vasito y ese amor que fue derramado, que es el agüita, en mi corazón, yo lo derramo en otro corazón. Y no es físicamente Dios, somos nosotros, porque es que ahí donde lo leímos antes, decía, o sea, Jesús nos reconcilió y Jesús se multiplicó en nosotros. Y nosotros somos Jesús en la tierra. Nosotros tenemos que hablar. Tenemos que decirlo, tenemos que ir, hacer. Y hay un trabajo arduo que hacer. Y bueno, lo estamos haciendo, gloria a Dios. Pero ¿está ahí usted realmente comprometido hasta el fondo? Yo no. Y eso, yo dije, tome su ladrillo, Natalie. Y bueno, punto número 3. Un joven avivado es la mayor amenaza de Satanás. Un joven avivado es la mayor amenaza de Satanás. Ahora, algo que quiero dejar claro acá, todos somos jóvenes porque tenemos un espíritu nuevo, recreado. Entonces, no por el hecho de que usted no tenga 20 años, usted no vaya a hacer esto, porque es que esto nos lo mandaron a hacer a todos, queridos. Entonces, ¿listo? Entonces dice Romanos 1:16, leo la versión PDT. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces dése cuenta que la palabra metida aquí en ese depósito y el Espíritu Santo es un poder en potencia. Es como algo, o sea, es como un catalizador que saca y usted habla y es poderoso lo que usted dice.
No soy yo la que está aquí en este momento, es el Señor hablando a través de mí. Y hoy todo el mundo como que me decía, ay, pero la veo muy tranquila, no está nerviosa. Y yo sí, o sea, en mi carne sí estoy nerviosa, pero yo sabía que el Espíritu Santo iba a hablar a través de mí. ¿Por qué? Porque ya lo experimenté. Ya sé que dependes de Él, no de mí. Se va a hablar es del Señor, no de mí. Que si se habla de mí es para dar ejemplos y ya. Se ilustra. Pero es el Señor dando un mensaje, no sé para quién, para todos. ¿Sí? Y realmente cuando usted no habla, ay, porque me coge la tarde, usted se está avergonzando de la palabra, usted se está avergonzando de su Señor. No hablar de Jesús es avergonzarse de lo que usted ya creyó, de lo que usted ya confesó, de lo que usted se supone que está viviendo. No se supone, porque sí estamos viviendo, pero lo tenemos que hacer mejor. Y quiero que me acompañe a Mateo 9, 37 al 38. Y acá Jesús estaba diciendo versículos antes que él había visto a las personas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Jesús le dice a sus seguidores, dice la versión PDT, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. ¿Y eso qué tiene que ver con los jóvenes? Todo, porque es que si ustedes se ponen a ver, los labradores ya son personas mayores. Y los labradores mayores no se van a poner a llamar a personas más mayores a que hagan el trabajo. ¿Por qué? Porque están desgastados. Necesitamos jóvenes que vayan y hagan, que recojan esa cosecha. Pero para que recojan esa cosecha, ¿qué tiene que haber primero? Y ahí es donde entra nuestra visión, que es capacitar a los santos, capacitar, autorizar y delegar a los santos para la obra del ministerio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No solo ir a evangelizar y contarles, Jesús te ama, no, también los tenemos que preparar, y ahí es donde viene esa cultura de cuidado que ya aprendimos. Tenemos que estar dispuestos a cuidar, a hacer lo que tengamos que hacer, pero necesitamos salvar jóvenes. Es necesario, y los jóvenes de Famife son jóvenes avivados, son jóvenes dispuestos, son jóvenes que realmente se han tenido un encuentro con Dios. Pero es necesario que ellos sepan que tienen que hablarlo, que tienen que ir más allá, que no es solo estar saltando y orando en lenguas todo cuando tenemos esas noches especiales de oración. No, es más que eso. Lo que aprendemos aquí en la iglesia es vital para lo que nosotros hacemos por fuera. Y ahorita ya no sé cuántas veces nos han dicho en la iglesia, Pastor Omar recibió esa visión, él veía jóvenes. Y si él recibió esa visión, realmente no es como, ay, algo místico, no. El Señor tiene un propósito, Él necesita jóvenes, porque los jóvenes tienen la fuerza para ir, ellos tienen la disposición, están dispuestos y disponibles, tienen fuerza, tiempo, juventud. Es necesario salvar jóvenes, los necesitamos. Esto es de vida o muerte, o sea, si usted no los salva, ¿quién lo va a hacer? Sí, van a haber más, pero pues, o sea, si no ha pasado, ¿por qué es? Usted tiene la oportunidad de hablar a jóvenes, tienen que hablarle a jóvenes. Es necesario. Los jóvenes son esa punta de lanza, ellos abren el camino. Y créame que cuando un joven se apasiona con Dios, ya no hay poder humano quien lo saque de ahí. Pero necesitamos como iglesia, como personas líderes acá,
capacitar jóvenes, cuidar jóvenes, porque los jóvenes tienden a ser rebeldes. Toda esa energía irrepresada hay que enseñarles. Mi pastor me enseñó y yo era rebelde, pero él me enseñó. Y Jesús se tiene que seguir multiplicando en nosotros. Este tiempo no es un tiempo para perder y estamos perdiendo tiempo. Jesús ya está a puertas. Jesús ya está a puertas. ¿Usted qué le va a decir a Jesús cuando se presente delante de Él? ¿Qué le va a decir? Es claro el mensaje. Yo hoy busqué versículos que hablen de jóvenes en la Biblia. Y sí, salían varios versículos. De hecho, leímos varios de los que tenemos acá. Ya todas estas me hizo falta uno, ¿cierto, mi pastor? El que me dijiste que sí, ya lo leemos. Ese era para el punto 2, ¿cierto? Perdón. Para este punto, sí, entonces espérenme, ya se los busco, que mi pastor me lo envió. Y sí, hay varios que hablan de jóvenes, pero ¿saben qué me llamó la atención? Que cuando estaba buscando versículos para jóvenes, aparecían esos versículos también que hablaban, o sea, que son como generales, ¿sí? Pero ¿por qué Dios le está diciendo eso a los jóvenes también? O bueno, porque quieren de pronto llevar a que los jóvenes, las páginas que pues son cristianas, vean eso, porque es que esto es básico para todos. No solo porque seamos jóvenes las cosas tienen que ser diferentes, porque es que la verdad no varía, la verdad es siempre la misma, la verdad es inmutable. Y bueno, dice Primera de Juan 2:13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, des en cuenta ahí, os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Ustedes por qué creen que un joven pueda vencer al maligno? Porque los jóvenes tienen la fuerza, son arriesgados. Un joven no tiene miedo. Un joven no tiene miedo. Un joven es osado. Pues yo no sé, yo conozco muchos jóvenes que son osados y también que son miedosos, ¿verdad? Pero realmente el joven piensa como de que tengo la vida por delante, mi vida es larga, tengo la vitalidad, la fuerza, la energía. Y pues eso no es solo en un aspecto físico, también espiritual. Y no es que nuestros espíritus estén desgastados, pero ellos están allí en ese primer amor, están conociendo al Señor, arriesgándose. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, vuelve a decir, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vuelve y lo dice. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios permanece. ¿Y cómo permanece la palabra de Dios en ellos? Porque la han oído, porque hay alguien que los ha estado cuidando, que les ha dicho, hey, mire, la palabra de Dios dice, mire, esto es así, tiene más sentido cuando usted hace esto. Un joven tal vez es inexperto, pero sabe de pronto cómo distinguir cuando alguien es fanfarrón. ¿Ustedes no han visto los chinos 6 que se amanece ver a lámpara? ¿Sí? Un joven juzga rápido porque no han cometido tantos errores. ¿Sí? Entonces ellos piensan como,
es que eso no debería ser así y así porque es que tal y tal cosa. Un joven juzga rápido. Pero un joven cuando juzga la palabra de Dios, se da cuenta que la palabra de Dios es verdad y queda ahí marcada. Entonces, ¿es importante o no salvar jóvenes? Y bueno, ya para concluir, vamos a Hechos 13:36. Uy, perdón. Y dice así: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia, servir a nuestra generación. Y no estar llenos como de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos. Sí, es verdad, es chévere tener cosas, es chévere cumplir sueños, es chévere. Por ejemplo, George y Caro, que la casa, y esa casa es muy linda, a mí me encanta. Y es algo chévere, que el Señor bendice y da porque Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre. No estoy diciendo que le sigan metiendo pues a la casa, no, sino que nosotros deberíamos, así como nos esforzamos para conseguir las cosas aquí en el mundo, deberíamos esforzarnos así en el Señor, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Ese plan, ese propósito, tener la misma disposición que yo tengo cuando me propongo hacer un trabajo, cuando me propongo hacer un proyecto. Si nosotros tuviéramos esa misma disposición, ¡pum!, volaríamos. Pero no volaríamos al cielo, no, sino haríamos lo que el Señor nos mandó a hacer, siendo diligentes. Y ahorita se me venía un versículo, no me acuerdo si es un proverbio o un salmo, que los jóvenes flaquean y no tienen las fuerzas, pero en el Señor encuentran su fortaleza. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. No a llenarse del mundo, de llenarse de sí mismos, de qué tan famosos son, de qué tan top son, de qué, cómo se viste, qué come. No. Tenemos que enseñarles es que en Jesús ellos son plenos, que Jesús es la fuente inagotable, que Jesús los salvó, los redimió, les dio identidad, porque es que todas esas cosas se dan, es porque los jóvenes están locos sin identidad. Tenemos que hablarle a jóvenes, es necesario, nuestra iglesia está clamando por jóvenes. Y bueno, gloria a Dios porque Alfa nos han enviado ayudas jóvenes, ¿sí? Pero, ¿qué jóvenes hemos levantado acá nosotros? ¿Qué jóvenes? A Saraí y a Reni. Pero necesitamos más, no nos podemos quedar así. Necesitamos más jóvenes, pero más jóvenes que se comprometan. Pero para eso tenemos que cuidarlos, para eso tenemos que estar ahí. No solo hablarles una vez y ya paró, porque a veces pasa así, evangelizamos, vamos, ay sí, la gente recibió muchísimo, ¿los llamamos la primera semana? No me contestó y nunca más, nunca más. Hay una labor que hacer. La hermana Ros me compartía, creo que sí, fue el martes, que habían jóvenes muy receptivos el domingo. Cuando ella me dijo eso, yo dije, uy, la embarré, yo debí haber ido, porque realmente a mí me gusta evangelizar. Hemos sido capacitados aquí en la iglesia. ¿Quiénes han hecho las confesiones que nos pasaron en la hojita? Yo la tengo doblada en mi cuaderno. Y cuando nos toca evangelizar, yo empiezo a leer esa hojita, Dios mío, y la empiezo a orar. Y yo digo, esa hoja es muy poderosa, es un tesoro que yo tengo en mi cuaderno. En serio, la palabra funciona. Y si funciona para nosotros, también funciona para los de afuera. Hay una labor que hacer y yo los animo a que ustedes
desde donde estén, a donde vayan, no tengan pena, no se avergüence de su Señor. No pida perdón por eso. Pida perdón porque realmente la embarra. Pero no pida perdón por decirle la verdad a la gente. Que si lo rechazan, ellos se lo pierden. Ellos son los que están eligiendo. Pero que ellos no se vayan a ese lugar por su culpa, porque usted no les habló. Porque allá el Señor, el día del gran trono blanco, ¿es mi pastor? Del juicio del gran trono blanco, Él va a ver la fila de gente que se va para el infierno y Él, bueno, ¿cuál es su nombre? Tiene acá el libro de la vida y el libro de las obras. Acá en el libro de la vida no está, mire. Y acá en el libro de las obras, bueno, ¿y a usted nadie le predicó el evangelio? No, pero si usted conocía, no sé, a la hermana Ros, si usted conocía a Yaritza, si usted conocía a tal persona, ¿cómo fue que nunca le habló? Qué vergüenza llegar ahí, porque es que nosotros vamos a estar ahí, a ser testigos de eso. Que no se pierda la gente porque usted no les habla, y mucho menos los jóvenes y los niños. Y bueno, ya para cerrar entonces, esto es la parte que, listo. ¿Cuál es el primer punto? No podemos permitir que Satanás siga pervirtiendo la identidad y la vida de esta generación. Y la siguiente, el 2, jóvenes llaman más jóvenes. Aquí algo que se me olvidó decirles en este punto. ¿Sabe que Esteban dio mucho fruto a pesar de que él se murió joven? Porque gracias a que Esteban murió, eso de alguna manera quedó en el corazón de Saulo, que se vuelve Pablo, y así Pablo llega a escribir la tercera parte del Nuevo Testamento. Pablo fue un obrero que dio mucho fruto, fue muy diligente, fue extremadamente estricto. O sea, yo digo, este man estaba pero determinado. Y eso es lo que vemos en su personalidad, incluso antes de conocer a Jesús. Él era súper radical. Qué chévere que hubiesen más Pablos aquí, bueno, el hermano Pablo, pero próximamente el hermano Pablo, listo, que conste, ya nos llega acá sin cabello. Pero es eso, o sea, realmente la vida de Esteban dio fruto, porque esa muerte de Esteban, lo que hizo Esteban, quedó ahí en el corazón de Pablo. Y ya cuando él se encontró con Jesús, entendió. Fuerte, fuerte, fuerte. Uno, ¿qué se iba a imaginar? ¿Sí? Pero así es Dios. La palabra dice que Él de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar la sabiduría de las personas que se creen sabias. Sí, es así más o menos que dice. Entonces, bueno, mis hermanos, eso era lo que tenía. ¡Ay, el tercero! Sí, perdón. Sí, perdónenme. Un joven avivado es la mayor amenaza para Satanás. ¿Sí ven por qué Satanás no quiere que jóvenes sean salvos? ¿Sí ven por qué Satanás juega con la identidad de los jóvenes? Bueno, eso era lo que tenía que compartirles el día de hoy.